Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas. Estamos hoy con la voz de la cultura solidaria. Hoy nos encontramos pues muy satisfechos, muy felices porque seguimos construyendo historia de la música o de la cultura llanera en Bogotá. Aquí seguimos tejiendo memoria, identidad y resistencia con los sonidos del pueblo. Les recordamos que este programa se transmite por el canal de YouTube y también llega al aire por La Voz de Mi Barrio 7 y por Urdimbre Radio 100.6 FM todos los sábados a las 2 p.m. Hoy nos vamos de viaje por los caminos del llano, pero no por allá en Casanare o en el Meta, sino aquí mismo en la ciudad, en Bogotá. Porque sí, esta ciudad también tiene alma de joropo desde hace décadas. Llegaron llaneros y llaneras de Colombia y Venezuela a la capital con su música, su alegría, su forma de hablar y de vivir, y fueron dejando huellas. Con ellos llegaron el arpa, el cuatro, las maracas, con su cultura de la yaca, de la carne a la llanera, bueno, con su corazón y pues muy grande del llano y que se ha quedado aquí en la ciudad. Y hablar de esta historia viva, hoy nos acompaña un invitado muy, pero muy especial, el maestro Hildo Ariel Aguirre Daza, nacido en Monterrey, Casanare, criado en Acacias y sembrador de folclor llanero en Bogotá desde los años 80. Músico, maestro y director de la Academia Llano y Joropo y fundador del grupo Llano y Joropo que ha representado con orgullo a nuestra cultura en Colombia, en Venezuela y en otros países que ahora él seguramente nos va a contar. Así que ya saben, si les gusta este contenido, suscríbanse al canal de YouTube, compártalo con los amigos, con las amigas, con la familia, con los vecinos, con el combo de la cuadra. Ayuden a seguir visibilizando a quienes con su arte, su historia y su resistencia han enriquecido esta Bogotá diversa, mestiza y profundamente popular, y que suena el arpa y que pues nos llena de mucha alegría cuando nos vestimos de joropo también en Bogotá. Bueno, le damos una bienvenida a Hildo Ariel. Un saludo primero, Hildo. Después de unos buenos tiempos de estar buscándonos, hasta por fin hoy la logramos. Nos da la alegría inmensa, hombre, maestro Hildo, que podamos también conocer la historia de nuestra cultura llanera en Bogotá, gestada también
desde su corazón, desde su familia, de sus hermanas, que orgullosamente las conozco. Bienvenido, Hildo. Armando, muchísimas gracias. Cordial saludo para todas aquellas personas seguidoras del joropo y a aquellas personas que les gusta conocer la historia del joropo. En este caso, yo pienso que la gran historia del joropo se ha vivido en Bogotá, porque si hablamos que son 70 años aproximadamente de joropo, de ellos yo creo que ya más de 50 se han vivido acá en Bogotá, que ha sido como esa meca donde realmente se ha reproducido el joropo por todas partes y que hemos logrado conquistar el corazón de no solo de los llaneros que llegaron aquí a Bogotá, sino de gente de todas partes. Entonces eso me llena mucha alegría. Y Armando, felicitarlo por esta gran iniciativa que usted ha tenido de dejar este legado, esta memoria, que seguramente va a servir como un archivo de consulta para muchas personas que más adelante van a decir, oiga, ¿y cómo ha sido la historia del joropo? ¿Qué personas la han vivido paso a paso? Y yo pienso que este material va a ser muy, pero muy importante. Muchas gracias, Armando, por la invitación. No, Ariel, no, Hildo, estamos muy felices, ¿verdad? De poder hacer esta historia, esta memoria de nuestra gente que viene de los llanos de mil formas, ¿no? Por buscando oportunidades, por la violencia, por mejorar su condición de vida, bueno, por múltiples, pero lo que sí sabemos es que Bogotá ha cambiado su sonoridad, ha cambiado su olfato, ha cambiado su ritmo, gracias a todo este devenir, digamos, de los llaneros y llaneras de Colombia y Venezuela, ¿no? Pero bueno, Hildo, iniciemos. Yo creo que todo el mundo ya lo ha entrevistado, lo conoce muchísimo, pero no deja de seguirnos, pues, encantando también de saber cuáles fueron esos primeros encuentros con la música llanera en su infancia. Hildo, porque sabemos que viene viene de un municipio especial, pero se cultivan a casillas, pero hablemos un poquito de esa infancia, el papá, la mamá, qué fue lo que realmente empezó como a sintonizarlo con la música, qué fue lo que le cultivó el oído, el sentir y ese afecto por el arpa, el cuatro y las maracas. Pues Armando, yo nací en Monterrey, Casanare, pero desde muy pequeño me fui a vivir al departamento del Meta. Yo creo que en Casanare tal vez viví dos años, tal vez, o 3 años. Y de ahí mi papá, mi mamá, mi papá Hilberto Aguirre, ya fallecido, mi mamá que aún vive, Anatolia Daza, arrancaron, digamos, como en ese peregrinaje y llegamos, no sé, por cosas del destino a Puerto Lleras en el departamento del Meta. Eso queda rumbo como hacia San José del Guaviare. Ahí estuvimos viviendo un tiempo, eso fue como en los años 72, 73, más o menos como hasta el 75, yo todavía estaba muy pequeño. Y del municipio de Puerto Lleras nos mudamos a San Martín Meta. Ahí de pronto fue como donde empecé como a escuchar por ahí algunas canciones que empezaban a sonar por la radio. Yo recuerdo que para esa época escuchaba por ahí a Tirso Delgado, a René Devia. No tenía como muchas otras personas que sintonizaban de pronto emisoras venezolanas. Realmente era poco la sintonía que teníamos pero sí escuchábamos a veces la voz de la Víctor, ponían música, Radio Sutatensa, también ponían mucho a Luis Ariel Rey, sobre todo fue el primer cantante tal vez que yo escuché, Luis Ariel Rey, Tirso Delgado, René Devia. Y ahí en San Martín, alguna vez mi papá me sacó, porque nosotros vivíamos en el campo, me sacó a pasear para un festival y ahí estuvimos viendo los cantantes y los concursantes de la época. Yo no tenía mucha referencia de quiénes eran, ni nada de eso, porque yo era muy pequeño, pero sí recuerdo que vi tocar a Mario Tineo, que para la época pues era el arpista número uno, lo vi concursar, Claro. lo vi ganar.
y ahí vi a uno de los invitados especiales que habían traído a San Martín, que era Jesús Daniel Quintero, el Tigre de Matanegra. Ahí empecé yo como a entender y a escuchar estos cantantes, porque la verdad para mí todo era nuevo. Bueno, ahí en San Martín, realmente yo no tuve acercamiento ya como que empezar a cantar o a tocar, ¿no? De San Martín nos fuimos a vivir un tiempo a Villanueva, Casanare. En Villanueva estuvimos viviendo aproximadamente unos 2 años, pero ahí sí ya recuerdo que mi papá, él escribía poemas y sobre todo poemas, y me puso a aprenderme los poemas que él componía, que eran poemas de como un contenido social, y yo los declamaba, me gustaba y siempre los estaba declamando. Y ese, digamos, fue como ese primer acercamiento, pero yo no conocía casi de cerca un arpa, nunca le había pasado siquiera las manos por las cuerdas a un arpa, la había visto tal vez en San Martín, pero de lejos. Vivimos en Villanueva tal vez ese par de años y de ahí volvimos a salir y nos fuimos para Casillas en el Meta. Yo ahí ya cuando llego a Casillas tendría unos 11 años, tal vez 10, 11 años. Y ahí empecé ya como a acercarme más a la música, a seguir con los poemas y empecé a cantar. Recuerdo que me inscribió mi papá para cantar en el Festival Luis Ariel Rey, que lo hacen en el marco del Festival del Retorno. Y ahí fue como mis primeros pinitos como cantante infantil. Logré ocupar un segundo lugar en ese festival, pero seguía con la cuestión de los poemas y mi papá empezó a sacarme a cantar y a declamar poemas con un grupo que había ahí en Acacias y me trajo por primera vez por aquí a Bogotá porque él siempre fue, digamos, un líder campesino y me traía a unos congresos que hacían de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y nos traía para que en los intermedios, en esas pausas activas que hacían del Congreso, pues que tocáramos, el grupo tocaba y yo pues cantaba por algunas canciones, declamaba y traían a otro cantante también de Acacias para que complementara. Entonces ahí empecé ya como el acercamiento. Y más o menos como en el año 79 abrieron la academia, recuerdo que por la emisora de Acacias que se llamaba Radio Galerón, anunciaron, se abre la Casa de la Cultura en Acacias Meta, todos los interesados en aprender a tocar el arpa, el cuatro, las maracas, se pueden acercar, traigan sus niños, sus niñas para que se inscriban y empiecen a este proceso de aprendizaje de la música y también había danza. Entonces ahí mi papá me lleva y me inscribe junto con mi hermana Luzalba, que usted la conoce, y mi hermano Silvio, empezamos a aprender en Acacias Meta. Entonces, de ahí que mucha gente me relaciona con Acacias y piensa que yo nací en Acacias. Pues Sí, realmente me siento orgulloso de que piensen así porque es una ciudad, un pueblo que quiero muchísimo porque me abrió las puertas, empecé a conocer la música, la empecé a aprender no con el objetivo de que tal vez me iba a dedicar a iba esto, bien. sino como un hobby simplemente. Nosotros vivíamos en el campo, totalmente niños campesinos, tímidos, nos daba pena hablar. Era como esa formación de esa época. Entonces, ahí arranco con el maestro Manuel Blanco Romero, quien fue el que me dio los primeros ejercicios. Y el maestro Manuel Blanco, como a los 2 meses de que empezamos, él es cuando enferma. Nosotros volvimos a la academia, dijeron que estaba cerrada porque el maestro estaba enfermo, que estaba hospitalizado, pero pues no supimos más y para la época pues tener información era muy difícil y además todavía nosotros éramos niños y no, pues no, como que no entendíamos lo que pasaba. Pasado un tiempo fue cuando llegó la noticia, escuchamos por la emisora de que el maestro había fallecido y bueno, eso fue todo un revuelo porque pues él ya tenía un reconocimiento y la academia, digamos que como que se quedó quieta ahí en la Casa de la Cultura. Al poco tiempo llegó el maestro Alirio Blanco, hermano de él, a retomar las clases y con él estuve aprendiendo un tiempo, también muy corto, no recuerdo si tal vez un par de meses o 3 meses. Y después llega el maestro
Emilio Nieves, con quien fue que tuve un tiempito más largo, tal vez como de unos 4 meses de clases con él. Ellos fueron como mis 3 primeros profesores, como en esa etapa de iniciación de ejercicios y de las primeras canciones. Y de ahí ya en el año 81 más o menos fue cuando mi papá decide que nos venimos para Bogotá. Yo hasta ahora con el arpa tenía muy poco conocimiento y ya fue cuando llego aquí a Bogotá y ya por iniciativa propia continuó en ese aprendizaje de modo autodidacta y al poco tiempo de estar acá fue cuando vi como la oportunidad, oiga, lo de la música podría ser una alternativa porque llegamos totalmente, como le digo, campesinos, desorientados en la ciudad y es cuando, gracias a Dios, nos encontramos con el asadero Los Mautes de su querido padre, don Pedro Navarro. Ahí es cuando entramos en esa historia, año 82, año 83 más o menos, en Los Mautes, aquí muy cerca a donde queda la Academia Llano y Joropo, en el barrio Country Sur. Esto quedaba aquí en la carrera 10ª con calle 25, más o menos, creo que era, si no estoy mal. Ahí, digamos, empieza mi carrera musical, en este sitio, Los Mautes, un día que venía con mi hermana y mi hermano por ahí recorriendo las calles y vimos por una ventana un arpa, porque eso fue entre semana y Los Mautes funcionaba solo el sábado y domingo, y entonces ahí fue cuando nos atrevimos a golpear y a preguntar que si ahí tocaban o que sí. Y nos atendió muy gentilmente don Pedro y la señora Leonor, y nos dijeron, ¿por qué no vienen el sábado? Y si quiere tocan al mediodía y los vemos y a ver qué. Y ahí fue cuando fuimos a tocar. Para esa época era muy raro ver a unos niños Niños, claro. jóvenes tocando. Entonces, hoy día ve uno ya, ¿Cuántos niños tenía ahí hoy, por ahí? ¿Unos qué? ¿Unos 13? yo tenía más o menos 15 años. 15 años. Mi hermano Silvio tenía 10 porque yo les llevo 5 Sí, años. Mi hermana Luz Alba tenía 16, entonces era cuatrista de 16 años, una arpista de 15 y una maraquera y cantante que era mi hermana de 16 años. Estábamos muy chiquitos, pero como le digo, para esa época, pues eso era muy, muy raro ver unas criaturas de esas tocando. Hoy día, aquí en la academia yo tengo artistas de 6 años, de 7 años que pues tienen un nivel increíble, pero para la época incluso la gente se asombraba de ver un arpa, le hacían a uno corrillo en la calle cuando iba con un arpa. Entonces, ahí don Pedro, doña Leonor, e incluso ustedes nos dieron tocar, les gustó porque a la gente le llamó muchísimo la atención. Y ahí fue cuando nos dijeron, oiga, ¿por qué no vienen y tocan todos los sábados y domingos? Hacen un show, digamos, especial, porque ahí estaba el grupo del maestro Pedro Simón, que le decíamos Rodrigo Romero, y también tocaba a veces el maestro Gerardo Rodríguez. Rodríguez y a veces Cristóbal Castillo, que fueron los primeros artistas que yo conocí ahí. Entonces nosotros hacíamos un show especial, ellos arrancaban como tipo 12 a 1 y por ahí como entre 1 a 1:30 hacíamos un show de media hora, 40 minutos y la gente le gustó mucho y ahí entonces arrancó, despegamos y ahí hicimos ya un arreglo económico, nos daban el almuerzo, nos pagaban y pues para nosotros ya que nos llegaban los primeros pesos, eso fue totalmente una novedad porque nosotros nunca habíamos portado un centavo en el bolsillo. Como le digo, nosotros llegamos del campo, dependíamos totalmente de que de pronto mi papá nos diera para comprar un dulce o cualquier cosa, pero ahí ya sentimos lo que era tener plata que nosotros mismos nos lo ganábamos. Claro. No, sí. Ya empiezan a tocar en forma, yo me acuerdo, no, a Hildo y al ese cuatrista chiquitín. No, sí, y ahí empiezan a unas relaciones, empiezan a crear otras relaciones y otros negocios, ¿no? ¿Por qué no nos acordamos y hacemos referencia? Ya después de los Mautes empiezan ustedes a tener otros referentes, porque había uno diagonal, ¿no? Que ustedes tocaron Sí, mucho claro, tiempo. Armando. Pues resulta que nosotros tocábamos ahí sábados y domingos, al mediodía. Un día que terminamos de tocar ahí en el show, no sé, un sábado, un domingo, nos dicen, mire que allá el señor y la señora que están en esa mesa los necesitan. Me dijeron a mí. Y yo pues todavía como, pues era
yo era demasiado tímido, a mí me costaba hablar, me costaba muchísimo, no sé yo después cómo logré superar esa etapa. Y me fui a hablar con ellos, y entonces me dicen, mire, es que nosotros los hemos estado viendo tocar y nosotros somos los dueños del sitio que queda aquí a una cuadra que se llama El Bodegón Llanero, quedaba en la 24, los Mautes quedaban en la 25, fue una casualidad, dos sitios llaneros ahí prácticamente en una cuadra. Entonces nosotros tenemos ahí, tenían como un trío de otro género de música, ¿no? sé, tocaban variado, música colombiana, boleros, etcétera. Y entonces ellos me dijeron, nosotros queremos tener un grupo llanero, no sé si ustedes quieran, hasta qué horas trabajan acá. Entonces nosotros le dijimos, no, nosotros solamente tocamos un show aquí en la tarde y ya después quedamos libres. Entonces, no fuimos a hablar con ellos porque dijeron, pasen por la noche y conversamos allá. Nosotros no fuimos, yo recuerdo que fui con mi cuñado Álvaro Castañeda, que él también tocaba el cuatro para esa época, y él ya era mayor de edad. Entonces lo pusimos como para que él hablara, porque nosotros éramos menores, pero por fortuna para la época no había restricciones para que menores de edad tocaran, por ejemplo, en bares donde se vendía licor, cuando eso no había ese tipo de restricciones. Y bueno, se logró hacer un arreglo, entonces nosotros tocábamos en las tardes, los Mautes, y en las noches, los viernes y sábado, porque ayer era el viernes y sábado, tocábamos en el Bodegón Llanero. Entonces nosotros empezamos a ver que, oiga, esto sirve, o sea, nosotros podemos trabajar en esto y ayudar en la casa, porque la situación nuestra era muy difícil. Nosotros vivíamos hacinados en un apartamento aquí por los lados del barrio Las Lomas, en Bogotá. Era mi papá, mi mamá y 7 hermanos, 7 hijos. Entonces era una situación muy complicada. Entonces nosotros ya vimos que podíamos ayudar en la casa, porque entre los tres, entre Silvio, Luz y yo, pues nos ganábamos ahí una platica con la cual la podíamos aportar. Sin contarles antes que don Pedro Navarro, que trabajaba allá en el colegio Camilo Torres, que para la época era el colegio bandera en Colombia, el más importante en Bogotá, perdón, él nos ayudó para ingresar a estudiar allá. Entonces nosotros nos metimos al colegio Camilo Torres y ahí pues también teníamos ciertos privilegios porque éramos el grupo representativo del colegio. Cuando necesitaba una actividad cultural, el grupo de los hermanos Aguirre. Entonces nos empezó como a ayudar a agarrar vuelo y a empezar a darnos a conocer. Entonces, pues yo también, pues, me sentía pues muy contento, pero también la cuestión de que podía trabajar y ganarme mi platica, eso me empezó como a cambiar la mente y ya me di cuenta que el arpa podía ser mi proyecto de vida, porque yo la empecé a aprender simplemente como un gusto, pero cuando esto ocurrió, pues yo dije, no, dediquémonos a la música, nos gusta, nos pagan. Entonces ahí ya pues trabajábamos en estos dos sitios, pero adicional a esto ya hubo gente que empezó a verme que yo tocaba y me decían que lo hacía muy bien. Bueno, ya para la época, pues bueno, el nivel que podía tener en ese entonces. Entonces mucha gente me empezó a decir, oiga, usted no me puede ayudar y me da unas clases, puede ir a mi casa a darme clases. Entonces yo empecé a tener estudiantes a domicilio. Ya resulta que al año siguiente, pues en nuestro hogar, pues hubo problemas. Mi papá en esa época se fue de la casa, ya quedamos, yo quedé como, digamos, al frente de mi familia, de ahí que mis hermanos siempre han visto en mí una figura más que el hermano mayor, era una figura paterna, porque yo Claro, me hice hermano mayor. cargo, sí, me hice cargo de mi familia. Entonces yo tuve que abandonar el colegio. Yo solamente pude hacer aquí en el Camilo Torres eh, el curso octavo, estudié octavo, o sea, tercero de bachillerato en esa época. Y me tuve que retirar, no pude seguir estudiando porque tenía que dedicarme a trabajar sí o sí para pues también sacar adelante a mis hermanos, a mis hermanas y a mis hermanos y a mi mamá obviamente. Entonces yo me retiré de estudiar y ahí fue cuando me dediqué de tiempo completo. Las mañanas las utilizaba entre semana para dar clases por toda la ciudad, agarraba buseta para un lado, para el otro, y los fines de semana a trabajar en los Mautes y a trabajar en el Bodegón Llanero. Y ya, digamos, eso transcurrió, no sé, tal vez como casi un año, cuando de pronto, digamos, hubo otra, otra historia muy importante en mi vida, fue que
Héctor Alirio Parra, el caporal, que cuando eso inauguró un sitio que se llamaba el Mastranto. El Esto Mastranto. quedaba por la carrera 68, cerca a la Avenida de las Américas. Entonces él también ya me vio tocar y pues yo ya estaba como agarrando como cierto reconocimiento, pues a pesar de que estaba menor de edad, muy chiquito, pero la gente le gustaba, pues yo tenía tal vez mi estilo para tocar en esa época. Y entonces un día llegó y me dijo que si quería trabajar con él, que él me daba trabajo para que lo arrancáramos desde la tipo 1 de la tarde y trabajáramos hasta cerca de las 8 de la noche. Entonces me retiré de trabajar en los mautes y en el bodegón porque allá pues el hombre me pagaba bien y era un solo trabajo, pero hacía por los dos y estaba terminando tipo 8 o 9 de la noche. Entonces ahí empecé como ya otra etapa en mi vida y ahí me fui a trabajar con mi hermano Silvio y con Néstor Morales el Tucucito, que ya lo habíamos conocido en el bodegón llanero. Y empezamos ya como a relacionarnos con los otros grupos que había para la época. Yo en los mautes conocí al maestro Mario Tineo, conocí al maestro Juan Bimba, conocí para la época al maestro Alfonso Niño, que tuve, yo pienso que una de las experiencias más bonitas en los mautes fue que un día llegó el maestro Alfonso Niño, que era el cantante número 1 de la época, Claro. irremediablemente era el número 1, como decir hoy día aquí, no sé, el Cholo Valderrama o un Walter Sí. Silva. Y un día que llegó ahí como a almorzar y de parranda y fue y se me acercó y me dijo, yo quiero que usted me acompañe, ¿qué canciones tiene de las mías? Y yo pues para la época me sabía que La Envidia y recordando La Envidia, bueno, las canciones de esa época yo las tocaba algunas. Y yo le dije, no, pues sí, yo me sé estas y estas. Le dije, lo único que yo no sé tocar es 6 por derecho ni nada de esa vaina porque a mí me costaba, yo no sabía cómo tocarlo, pero que eran los pasajes y por ahí tocar como la quirpa, la guacharaca, la periquera, eso más o menos me defendía, pero los pasajes sí recuerdo que los tocaba, pues digamos, medianamente lo hacía bien. Entonces tuve la oportunidad en los mautes de acompañar al maestro Alfonso Niño, lo acompañé con el arpa, mi hermano Silvio en el 4, mi hermana Luz Alba en las maracas, y para nosotros eso yo creo que nos marcó definitivamente, porque llegar a la casa, contarle a la familia que habíamos acompañado a Alfonso Niño, eso era algo que no nos cabía en el pecho, fue una felicidad muy grande. Y ahí también conocí yo al maestro Aldruman Monroy, que recuerdo que llegaba del torneo internacional del joropo, que había ocupado creo que el primero o segundo lugar en canción inédita con una canción que se llama El Negro. Ahí conocí a Manuel Durán, al maestro Ariel Vigol, que para la época también estaba empezando, ya había sacado el disco de Llanura, aquí está tu hijo, pero digamos que todavía no tenía el reconocimiento que tenía Alfonso Niño. Entonces ahí en los mautes conocí a toda esta gente, también conocía al maestro Darío Roballo, conocí a Carlos Rojas, conocí a cuál otro artista de esa época que andaba. Bueno, ahí estaba Pedro Simón Romero, estaba Gerardo Rodríguez, y básicamente como que ese fue el primer núcleo que yo empecé a conocer de artistas cuando eso se tocaba sin bajo. No, yo no conocía a ningún bajista, fue un tiempo después que yo vine a conocer al maestro Ricardo Zapata y después conocí por allá a David Montero, que fueron como los primeros bajistas con los que yo pude tocar. Entonces, de ahí, digamos que mi paso fue para el Mastranto, que yo le agradezco muchísimo y tengo ese sentido de agradecimiento con Héctor Alirio Parra, inicialmente con don Pedro Navarro, con la señora Leonor, con usted, Armando, por esa mano generosa que nos tendieron. Y ya en el bodegón, en el Mastranto, empecé como a conocer otros grupos, por ejemplo, estaba el grupo de Ovidio Leighton, que era el grupo Estampa Llanera, el grupo Arpa Corazón y Llano, que era del maestro Jorge Mejía Cubarro, que murió este año. El artista era un gran médico hoy día, que es Oscar Suescún, que vive en Villavicencio. Y ahí eran varios grupos, incluso el grupo Las Corocoras, el grupo femenino de esa época, el grupo Kirpa,
también que era grupo femenino, que bueno que para esa época, hace 40 y tantos años, ya había grupos femeninos. Y estando en el Mastranto, inicia prácticamente ya mi carrera como maestro, aunque ya tenía mis estudiantes a domicilio, pero era una educación muy informal. Ya paso a trabajar como en una parte, digamos, no formal, pero igualmente me dio como las bases para más adelante tener la academia. Y es cuando conozco a la señora Aurora Martínez, quien falleció el año pasado, a Gustavo Rodríguez, dos personas a las que también les vivo agradecido eternamente, porque ellos allá también me buscaron y me dijeron que querían que yo trabajara con ellos, con el Centro Cultural Llanero. Esto fue en el año 1985. Yo pues feliz porque yo la verdad nunca había dado clases ya como en una academia ni nada de esto. Y ahí arranco a dar clases y trabajé con ellos durante 3 años, ya cuando quedaba la Academia del Centro Cultural Llanero aquí cerca al Sena de la 30, en un barrio que se llama Barrio San Jorge Central. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo, ya tuve como otro tipo de reconocimiento también de muchos estudiantes, gente que le gustaba pues el estilo que, pues aunque yo no tenía una metodología, yo con el transcurrir de los años también como que fui armando esa forma de enseñar, no sé, desde el comienzo hubo algo que había dentro de mí que me hacía entender con facilidad con los estudiantes y sobre todo que yo tenía el cariño para enseñar, no era como La porque me iba a ganar paciencia. no era porque me iba a ganar una plata, obviamente que la plata la necesitaba, pero yo sentía que lo mío era enseñar y ahí fue prácticamente cuando arranca esta carrera como docente de música llanera que ya completa casi 40 años dándole a la enseñanza. Entonces yo siempre he dicho, yo le agradezco muchísimo al Centro Cultural Llanero, a doña Aurora, a Gustavo por esa gran oportunidad que me dieron, ahí ya me conoció muchísima gente y estando en el Mastranto, yo con Héctor Alirio trabajé, no recuerdo, tal vez como un año largo, tal vez casi 2 años, y uno de los estudiantes a los que bueno, era a la novia de ese estudiante, le daba clases a domicilio, y un día ella me dijo, mire, es que mi novio lo quiere conocer, o mi esposo, ya creo que para esa época se habían casado, es que él está muy interesado, quiere montar un negocio, entonces él era Wilmer Pulido. Un día me fui a visitar al Mastranto y él se volvió muy fan mío, le gustaba como yo tocaba y eso me seguía donde fuera porque le gustaba mi estilo y me dijo, mire, ¿por qué no me dar clases a mi casa? Y yo le pago para que usted me enseñe a tocar cuatro. Y un día en una clase me dijo, oiga, mire, yo quiero montar un sitio de música llanera. Si lo monto, ¿usted se iría a trabajar conmigo? Entonces yo le dije, pues hermano, lo que pasa es que pues yo en el Mastranto, la verdad, pues hasta el momento estoy bien, a Héctor Alirio a mí me trata, pues no, fue madre, con todos los honores, los privilegios, y estoy muy contento, pero entonces me dijo, mire, es que yo quiero montar un sitio ya muy exclusivo que hacía que le quiero meter publicidad en Olímpica Estéreo, para la época era la emisora número 1. Bueno, lo cierto es que él arrancó con el Morichal en el barrio Venecia. Yo me fui a trabajar con él desde cuando la inauguración era un sitio pequeño, pero el hombre no escatimaba en publicidad. Le metía las cuñas en Olímpica Estéreo y para esa época en el periódico El Espacio. Recuerdo que la última página siempre salía como todos los avisos y entonces ahí pautó la publicidad del Morichal. Yo me fui a trabajar con él, duramos un tiempo ahí trabajando con el Morichal, yo dando clases en el Centro Cultural Llanero y entre semana, pues por las mañanas me quedaba tiempo también para atender estudiantes a domicilio. Total, yo me dediqué de tiempo completo a la música, yo dije, esto es lo mío y ahí ya pues han pasado 40 años que yo no he dejado la música. Entonces, digamos, eso fue como el arranque, el impulso que me dio el conocer los sitios, el conocer los artistas, el darme a conocer con la gente, para que yo me encariñara con la música y siguiera haciendo el trabajo que ya cumple 40 años 40 prácticamente y años. un poco más de 40 años. Claro. Hildo, una cosa admirable es esa capacidad de
de poder absorber a Bogotá, la puso en función de la vida, pero además que no se dejó tocar de lo que normalmente existía en esa época de la música llanera, que era la tomadera, Sí, no, no, no. el parrando, un poco el desjuicio, porque no había esa conciencia del artista dedicado como parte de un principio y filosofía de la vida. Era más bien, había ahí como yo incluso también asumí un poco, no había ese rol de profesional, digamos, ¿no? Que este es mi proyecto de vida, que esto es una profesión, sino que había un poco de desmán, digamos. ¿Cómo se sortea eso? ¿Cómo lo sortió? Porque es que yo siempre hablo muy bien de ustedes y de Hildo porque digo, esa era de las pocas personas juiciosas que no se dejó permear, porque es que normalmente, y además también se han, digamos, macartizado a los músicos como tomadores, ¿no? Parranderos y mujeriegos. Pero ustedes en ese caso, como eran niños, pero de todas formas no se perdieron de ese horizonte. ¿Qué fue ahí? ¿Cuál fue ese principio? ¿Cuál fue ese secreto que no cayeron en esa dinámica y fueron muy, pero muy disciplinados? Porque, pues, a pesar de las dificultades económicas, a pesar del ambiente, se supieron mantener. Y mire, y todo lo que ha venido haciendo, que ahora es lo que también vamos a contar ahora. Pero cuéntenos un poco ese secreto de esa familia maravillosa, hombre, que pudo nuclear ahí con esa disciplina. Pues yo pienso que también es como un poco tal, no sé, la mentalidad, porque nosotros, pues al llegar a la ciudad, imagínense, nosotros con esa ingenuidad, criados totalmente en el campo, hubiera sido fácil caer en todos estos vicios del trago, de los desmanes, de juicio total, de seguir como tal vez la ruta que llevaban también ya muchos músicos, de tomar trago y de la parranda y de amanecer. Pero no, yo pienso que fue tal vez como esa formación y sobre todo ese amor tal vez a la familia, a mi mamá, porque en esa época, como le digo, con mi papá aquí en Bogotá, al poco tiempo, él se fue de la casa. Al saber que como que quedábamos solos, como que eso nos hizo más fuerte, decir, no, nosotros tenemos que salir adelante y sacar esta familia, y yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y pues veíamos, sí, la gente que le gustaba la parranda, el trago, y pues nosotros siendo niños, nosotros nunca pues sí, de pronto ya en nuestra adultez tomarnos una cerveza, compartir con los compañeros hasta tarde, amanecer prácticamente en la parranda, pero no tomando. Entonces, ni mi hermano Silvio, que fue el que estuvo mucho tiempo, porque mi hermana Luz solo nos acompañó unos años y ella después ya pues tomó otro rumbo, pero no continuó con la música. Pero nosotros nunca caímos en eso, ¿no? Sí. Siempre nosotros teníamos como esa mirada de que teníamos que salir adelante. Mi hermano Silvio, él sí siguió estudiando, pudo terminar su bachillerato, luego ya se metió a estudiar, terminó su carrera como ingeniero industrial más adelante. Mi hermana Sonia también, ella pudo seguir estudiando, terminó también su carrera. Mi hermana Luz y yo sí no pudimos para la época pues terminar, sino más adelante pudimos terminar el bachillerato y hacer nuestras carreras, pero fue con el tiempo, después de que ya éramos adultos. Entonces, digamos que nosotros en ese aspecto fuimos personas como muy enfocadas y que teníamos como una visión. Yo decía, no, yo quiero no ser como fulano, porque casi nunca me idealicé ser como determinado arpista o algo, sino como que yo tenía como mi rumbo por otro lado, pero yo nunca pensé yo quiero ser igual que Mario Tineo, que era el arpista Sí, de la claro. época, David Parales, estaba René Devia, estaba Carlos Rojas, Darío Roballo, que ellos ya traían una trayectoria, pero yo nunca como que me enfoqué en que yo quiero ser como este o como el otro, sino que yo seguía para adelante con lo que yo podía hacer, porque yo aquí en Bogotá no tuve maestros. Yo con lo poco que aprendí en la Casillas, yo me empecé a defender y trabajando duro, escuchando música, escuchando porque pues
para la época no era viendo como hoy día que puede ver un tutorial en YouTube o Claro. cualquier cosa que lo ayude, no, para la época era comprar un cassette, comprar un acetato y escuchar y tratar de imitar lo que usted escucha. Entonces, nosotros nos mantuvimos firmes en eso y ya fue cuando llegó el año 1989, cuando inicia, digamos, ya la etapa más importante en mi vida, que fue cuando se funda la Academia Yanni Joropo, que a la actualidad, en este año 2025, tiene 36 años de fundada. Ahí fue cuando ya arranco, digamos, con la experiencia que me había brindado el Centro Cultural Llanero, con la experiencia que tenía muchos estudiantes a domicilio, que ya me conocían como artista, no solamente la gente que iba a los sitios, sino también todos los colegas y toda la gente con la que compartía. O sea, uno ya tenía como un espacio en este grupo de músicos que para la época pues tampoco eran muchos, ¿no? En Sí, Bogotá. no. Entonces, ahí en ese año, 1989, arranca la Academia Yanni Joropo. Pero antes de la academia, ¿ya había grabado, Hildo? ¿Con quién, Bueno, quién empezó? esa es otra, digamos, otra rama en este aprendizaje de la música, que era la de los concursos y la de la grabación. Digamos, esas eran materias pendientes. Y en el año 1987 tuve la posibilidad de participar por primera vez en un concurso. Recuerdo que fue en el, en el que, Festival del Retorno en Acacías. Ajá. Le llegó una invitación al Centro Cultural Llanero para participar con una delegación y Gustavo me dijo que pues nos llegó la invitación y por qué no van ustedes a concursar. Yo en la vida jamás había concursado y no sabía cómo era lo del concurso ni nada. Yo monté ahí como un instrumental para la época. El artista de moda que uno escuchaba mucho era Joseito Romero, por ahí algunas cosas de Mario Tineo, pero básicamente era Joseito Romero el que traía muchos instrumentales que se Sí. promocionaban para la época. Creo que Mario Tineo todavía no había sacado instrumentales para esa época. Estaba todo lo que él había grabado con Alfonso Niño y con otros cantantes, pero no tenía instrumentales, como sí los tenía Joseito Romero. Entonces lo que yo hice fue como un instrumental ahí como de un popurrí de temas de Joseito Romero, pero resulta que cuando llegamos a concursar a Casillas, como el hombre estaba tan pegado, pues todos los grupos traían era instrumentales de Joseito Romero. O sea que lo Sí. nuestro no era novedoso porque casi todos tocaban para la época el 6x8, el 3 en 1, 10, todos esos instrumentales de esa época. Y no, pues nosotros, ahí sí como dicen hoy día, no quedamos ni de volver allá en Acacias. Pasamos totalmente desapercibidos. Recuerdo que el único premio que ganamos fue el segundo lugar como pareja de baile con Doña Aurora bailando con Gustavo. Eso fue el único premio que nos traímos en esa primera oportunidad. Pero entonces yo ya fui y vi cómo era la cuestión del concurso. Entonces ahí cuando ya llego y hacemos como esa retroalimentación con mi hermano Silvio de lo que había pasado, entonces yo le dije, no, pues le dije, Chino, aquí la única es que nosotros tenemos que crear nuestro propio instrumental, que sean arreglos nuestros, para que no se vaya a parecer a lo que tocan los demás, si no llegamos a competir con lo mismo que todos traen y esa gente ya está más preparada que nosotros. Sí, claro. Entonces nos pusimos o me puse yo a crear mi propio instrumental, mis arreglos, mi vaina, y el siguiente festival al que fuimos fue a San Martín. Eso fue en el año 1988. Ahí, en San Martín, claro, nosotros ya llegamos con nuestro propio instrumental, para que hicimos un instrumental muy bonito y nos ganamos el primer puesto como grupo en el Festival de San Martín y nos ganamos otros premios con las voces que llevamos. En total fueron como 5 premios. Y en ese año, eh, ya pues yo venía tocando también con otros artistas y conocí a Gilberto Romero, que le decimos Excelsior, que es su nombre artístico. Y con él, se me abren las puertas para hacer la primera grabación. Él me dio la oportunidad y es una de las personas pues que yo le agradezco también en mi carrera musical, porque me dio esa oportunidad de grabar un disco de 45 revoluciones, que era el disco que traía una canción por un lado y otra canción por otro lado. Ahí Sí. grabé
las dos primeras obras que fueron El Solitario y una que se llama ¿Cómo quieres que te olvide? Eso lo grabé en el estudio, era un estudio que se llamaba, el estudio se llamaba simplemente, que el ¿En qué parte ingeniero quedaba? era Henry Sánchez Chinchín, le decían. Ah, sí, claro. ¿En qué parte quedaba ese estudio? Eso quedaba por el lado del lago, por ahí como las Ah, ya. 72, 73, por ahí por esos lados. Y ahí fue mi primera experiencia en grabación. Gilberto Romero fue el cantante, en el bajo me acompañó por primera vez en la vida, toqué con Ricardo Zapata, quien fue el bajista. Jimmy Tombé era el maraquero y pues mi hermano Silvio fue el cantante. Ahí tuve la oportunidad de lanzarme y pues no, la grabación quedó muy bonita, digamos, quedó como un estilo muy diferente para la época, pues yo le daba ya otro toque distinto a la forma de tocar que ya traían los artistas. Gustó mucho y ese año, 1988, grabo el primer trabajo ya de larga duración que fue con Néstor Morales, el Tucucito. El disco que llevó por título Vamos al Parrando. Ahí grabé, fueron creo que 11 canciones las que grabamos. Entonces ahí ya empezó mi carrera de grabación y también seguí concursando. En ese año me gané el festival, en el 88 gané el festival de San Martín. En el año 89 me gané el festival de Arauca, gané allá como mejor artista, como mejor grupo, ganamos como unos 10 premios, gané el festival en Saravena, Arauca, que se llamaba el Arpa de Oro, gané un festival que se llama también en Guamalmeta, y ahí fue la primera vez que fui a concursar al Festival El Silbón en el año 89. Ocupé el segundo lugar como mejor artista y segundo lugar como grupo. Recuerdo que en esa época ganó Antonio Osto, el que fue después el artista oficial por muchos años de Reinaldo Armas, cuando eso estaba empezando y estaban en pleno furor Antonio Osto con un tremendo grupo, pero bueno, para nosotros fue motivo de orgullo que en Venezuela hubiésemos ocupado el segundo lugar detrás de tremendos músicos como Antonio Osto. Y al año siguiente volvimos, también ocupé el segundo lugar, esa vez ganó el grupo de Vicente Bonilla, con un cuatrista que después murió en un accidente, se me olvida el nombre, era como el maestro antes más teso que había, y digamos como el Che Hurtado de esa época, y estaba Johnny Jiménez, que fue uno de los grandes maraqueros también, que yo creo que fue uno de los referentes también de Laya, no le he preguntado, pero me imagino que también pudo haber sido referente de Ernesto Laya. Entonces también eran grupos muy, muy poderosos, pero en esa época los concursos se hacían sin bajista, era arpa, 4 maracas y cero bajista, porque para la época no era permitido bajista en concurso. Entonces ahí fue como, duré concursando poco tiempo, yo no estuve en concurso más de cerca de 3 años. Repetí en el Festival de Arauca al siguiente año que había ganado, ahí nos dieron durísimo, no agarramos nada. Y ahí fue cuando me dije, no sigo en la concursadera, ya los festivales que gané, pues no vuelvo a participar. Y cuando eso, el torneo del Joropo todavía no tenía concurso, sino era como una especie de encuentro, pero no había concurso hacia el año 89 y 90. Ya después arrancó el concurso en el torneo, fue como en el año 91, 92. Entonces, mi experiencia en concurso fue poca, pero afortunadamente casi todos los festivales que participé logré ganar. Entonces, esa fue como el empezar con ese proceso de grabaciones. La segunda grabación que hice creo que fue con Héctor Herrera, que le decían Pollo Ronco. Sí. Héctor Herrera, grabé para la época con Ángel Barragán, grabé con unos cantantes del Casanare, hasta que surgió el proyecto ya del grupo Llano y Joropo como tal, pero eso ya fue mucho más adelante, a finales de como año 99, y vinimos a grabar como en el año 2000, más o menos, que ya fue el proyecto del grupo Llano y Joropo, del trabajo discográfico Serenata Llanera, que pues fue un trabajo muy bien hecho, con 3 voces. Nos salimos como de lo tradicional, las voces eran de Richard Ariza, Julio Croydway y Fabio Matallana.
Ujú. En el 4 estaba mi hermano Silvio, en el bajo Daniel Rojas, quien también fue el ingeniero de sonido. En las maracas estuvo Nilson Aguirre, quien ya apareció, digamos, en la familia como músico, ya se lanzó en sus primera etapa como maraquero y luego ya inicia su etapa Porque como Nilsson es compositor. menor que Silvio, ¿no? Sí, claro, él es el hermano menor, de los 7, él es el menor. Entonces Ujú. él arranca ya en la música, creo que como en el año, por ahí como año 95, tal vez porque recuerdo, o 94, tal vez porque él grabó en el primer disco que hizo la Academia del Llano y Joropo, que se llamó Academia del Llano y Joropo 5 años, que salió en el año 94, él ya grabó las maracas ahí, pues hasta ahora empezando, pero ya venía como integrándose, aunque él al comienzo era como un poco esquivo con la música, pero después también se metió de lleno y se quedó porque, digamos, él tiene su Claro. carrera como abogado hoy día, pero él sigue componiendo, sigue cantando, sigue ahora activo pues en las redes también. Entonces, ese ha sido un paso muy importante para nosotros como familia Aguirre, pues haber tenido un compositor que después ya se ganó el torneo internacional de Joropo como mejor obra inédita y fue segundo lugar en varias oportunidades y finalista. Bueno, ha tenido un recorrido muy importante y muchos cantantes le han grabado obras a él. Entonces, digamos, ahí ya nace Nilson Aguirre también como para ayudar a potenciar esa carrera musical de la familia Aguirre. Hildo, hagamos un paréntesis y hagamos un pequeño reconocimiento a un personaje muy importante que estuvo muy cerca de ustedes en todo ese proceso de música, como fue el Tucucito. El Tucucito eh, eh, creció y nació también, yo lo vi nacer y crecer y fortalecerse allá en los Mautes, y tocó mucho tiempo con ustedes. Pero bueno, se nos fue, pero yo siento que quedó una estela y siento que quedó algo allá que como que no hubo ese reconocimiento porque de una excelente voz, un personaje como ser humano valiosísimo. ¿Por qué no hacemos un pequeño reconocimiento y ese recorderis a la memoria del Tucucito? Claro, Armando, sí, Tucucito fue una persona que marcó una era muy importante en nuestra carrera musical. Él lo conocí precisamente en los Mautes, iba a los Mautes y también en las noches iba al bodegón llanero donde nosotros empezamos. Él iba como cliente, él era sastre, esa era su profesión, y llegaba al bodegón llanero especialmente, y un día nos dijo que por qué no le dejábamos cantar algo, que cantara. Resulta que le dijimos, claro, sí, cante, y pues, cantó esa canción de Reinaldo Armas que es un carnaval, que dice en una parte que quisiera ser tu cusito y volar igual al viento. Esa es la canción que él siempre cantaba cada que iba. Entonces resulta que un día estábamos tocando en el bodegón llanero y nosotros estábamos ahí porque ahí tocábamos era de mesa en mesa, no había una tarima como tal, sino que uno pasaba por cada mesa y al cliente le preguntaba qué canción desea escuchar y él pedía una canción y bueno, le tocábamos una canción y luego íbamos a la otra mesa y así esa era, hacíamos una ronda por todo el salón. Entonces me dice mi hermano Silvio, me dice, oiga, ya, ahí llegó el tucucito, porque cantaba, y yo, ¿cuál es el tucucito? Yo, el que canta esa canción de la de Reinaldo, quisiera ser tucucito. Entonces, desde ahí empezamos a decirle el tucucito, cada que llegaba, y se quedó como el tucucito. Entonces, resulta que el hombre sí era tenía una muy buena voz, pero pues él nunca había cantado porque él se dedicaba a su profesión, que era sastre. Resulta que nosotros tocábamos en el Bodegón Llanero un tiempo, el cantante fue Guillermo Manchego, el finado Guillermo Manchego, que también era un chino igual que nosotros, más o menos de la misma edad. Él cantó un tiempo con nosotros y resulta que le salió para irse a trabajar a Los Esteros con Gerardo Rodríguez, que era el otro artista que tocaba en otro sitio que llamaba Los Esteros, que quedaba Este, por los lados del lago. ajá. Era un sitio así muy exclusivo, así como hay gente encopetada y la vaina. Entonces nos quedamos sin cantante. Y entonces un día, pues para el fin de semana no teníamos quien cantara
y ya conocíamos a este Tucucito. Y nos fuimos como un lunes a buscarlo porque él nos había una tarjeta de sastre y vivía en el barrio San Isidro, que es aquí por la salida antigua para Villavicencio. Y nos fuimos a buscarlo y encontramos dónde vivía y estaba durmiendo. Era como a las 11 de la mañana un lunes, estaba como en Guayabao, seguro había parrandeado. Lo logramos al fin que abriera la puerta. Entonces le dijimos, oye, hermano, es que necesitamos, porque usted no canta con nosotros. Y el man no, pero... resulta que el cantante tenía que cantar y tocar maracas, esa era la condición. Y entonces Dios, no, hermano, pero yo no toco maracas. Le digo, no, hermano, usted tiene, llevamos un par de maracas, mire, el golpe, esto, dele toda la semana, tácata, 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 y nos vemos allá el viernes. Y él tenía ya más o menos repertorio. Y pues así fue que llegó. Y no, eso el hombre al comienzo, claro, cuando arrancaba acompañando, pero cuando empezaba a cantar paraba las maracas, no podía tocar. Y no, eso era para risas y nosotros no podíamos. Y a veces poníamos, era un mesero a que ahí zambullera las maracas lo que pudiera hacer, porque a este le quedaba muy grande tocar y cantar. Entonces ahí con él tuvimos esa etapa, cantó un buen tiempo. Y cuando nos fuimos para el Mastranto, nos lo llevamos como cantante allá. Y en el Mastranto fue donde desarrolló una carrera ya un buen tiempo. Y después nos lo llevamos para el Morichal. Entonces ahí fue como esa amistad que fue creciendo. Y él ya se metió en el cuento y dijo, no, yo quiero grabar un trabajo discográfico. Para la época, digamos que grabar un trabajo discográfico tenía como otro valor distinto al de hoy, empezando porque estudios de grabación eran muy pocos los que había Y y era muy, caros, ¿no? Y eran costosos. Muy costoso, y sacar una producción discográfica le daba a uno un caché totalmente diferente. Hoy día, pues claro, los grupos pues ya hoy tienen su home studio, todo el mundo tiene estudio en la casa, cuando quieren hacen una grabación la publican, pero uno tiene como de pronto como esa misma fuerza o no sé, ese mismo sabor de cuando nosotros salía el LP y uno lo podía mostrar y venía la foto de uno, no, eso era una cosa totalmente que lo llenaba a uno de una alegría. Entonces ahí fue cuando Tucucito nos propuso, oiga, ¿por qué no grabamos un disco? Pero él no era compositor. Entonces conseguimos que Gilberto Romero Excelsior le diera, creo que él le dio como dos o tres canciones, entre esas está Saludo de Amistad, que fue una canción que para la época gustó muchísimo. David Montero le dio otras canciones, no recuerdo, Enrique Mendoza, el fabricante de liques que le decimos Rambo, él le dio una canción, y William Jacome, otro exalumno, también por ahí le dio una canción. Lo cierto es que se completaron creo que 11 canciones que se grabaron. Entonces, en esa época, cuando se grababa un disco, realmente se reunía el grupo completo a ensayar. No es como ahora que como que yo monto mi vaina y la grabo aquí en mi estudio y le digo a usted grábeme el 4, le mando el audio y usted allá en su casa graba el 4 y luego le mando y para otro graba las maracas y otro graba el bajo. En esa época no. Y había que grabar en grupo, ¿no? Claro, yo les cuento aquí a mis hijos, a Nico y a Tata, y bueno, a algunos estudiantes les digo, cuando nosotros grabamos esa primera producción del Tucucito, nosotros la grabamos completa en una noche. Yo recuerdo que arrancamos a grabar como a las 7 u 8 de la noche y a las 3 de la mañana terminamos 11 canciones completas. Lo único que faltaba era la voz, pero ya lo que era arpa, 4 maracas y bajo, quedaron las 11 canciones en una noche. Eso fue en un espacio de, póngale, no sé, de 6 o 7 horas. Grabar 11 canciones, eso era un récord, pero es que uno iba súper ensayado y uno hacía 2, 3 tomas y la que mejor quedara, listo, esa queda. Entonces no era que tanta dobladera y que la cosa, sino que era escasa las cositas que se podían arreglar, porque de hecho cuando eso no era digital y que uno podía corregir un compás, sino que tocaba era a veces corregir toda una frase, entonces era más complicado, y también era el oído que tuviera el ingeniero para saber ponchar en determinado punto lo que estuviera mal. Entonces lo más elemental era llevar eso súper bien montado y se grababa, el arpa iba en una cabina, el 4 en otra, las maracas iban para una cabina, y recuerdo que en el estudio quedaba ya bien atrás en la casa, para escondida,
Para que no se Y filtrara. sí, y el bajista se hacía en la misma sala donde estaba la consola, con el ingeniero de sonido. En ese disco de Néstor Morales, el Tucucito, ahí también me acompañó el maestro Ricardo Zapata en el bajo. Las maracas para nosotros también fue un orgullo muy grande porque para la época el maraquero más cotizado que había era Gilberto Romero, Gilberto Castaño, La Mosca. Claro, era el maraquero, ¿no? Para nosotros eso fue, o sea, no la creíamos que íbamos a tocar con La Mosca en esa grabación y pues estaba el maestro Ricardo Zapata, que también ya era un bajista que arrancaba, digamos, Claro. tal vez no lo conocíamos mucho, pero pues es el bajista más reconocido que hay en Colombia grabando música llanera. Entonces ahí tuvimos esa experiencia con Néstor Morales y después con Néstor Morales también yo tuve la oportunidad de ser socio porque nosotros compramos el Morichal, que era la taberna de Wilmer Pulido, que él, al poco tiempo de haber creado el Morichal, fundaron Las Tres Llanuras, que fue un restaurante muy reconocido donde se asociaron el Cholo Valderrama, Reinaldo Armas y Wilmer Pulido, y esto lo fundaron en el barrio Chico, eso quedaba como en la 15 con 94, 95 más o menos quedaba, era un sitio muy exclusivo para gente de plata, porque ahí tocaba pagar cover para ingresar y todo eso, eran precios bastante altos. Entonces con Tucucito tuvimos esa, digamos, como esa hermandad por mucho tiempo. En el Morichal trabajamos, no sé, como 3 años, tal vez 4 años. Y después ya cuando yo me retiro del Morichal, vendí mi parte, él se quedó con su parte y con otro socio y al poco tiempo finalmente él claudicó con ese negocio, pero sin embargo nosotros seguíamos de vez en cuando tocando. Y después del Morichal, la última parte donde yo ya toqué y que dije no quiero trasnochar más ni nada de esa vaina, fue en Llanerada 57, que fue otro de los sitios de esa época. Ahí trabajé solamente un año, eso fue en el año 97. Trabajé y dije no quiero volver a trasnochar ni nada de esta vaina y yo me retiré de asaderos y seguí solamente con mis presentaciones particulares, por ahí serenatas y cosas, pero ya me dediqué fue a la academia y básicamente a la academia y pienso yo que eso fue lo que más me llamó la atención y ya después cuando creo el grupo Llano y Joropo en el año 2000, ahí tuvimos con el grupo tal vez como unos 2 años, pero después, digamos, problemas como internos, porque es que el grupo era muy grande y manejar grupos grandes era muy, muy complejo. Entonces, como que se fue perdiendo el impulso, no todos jalaban para el mismo lado y decidimos acabar con el proyecto del grupo Llano y Joropo. Y ahí es cuando luego viene como el mayor número de grabaciones, porque ya como en el año 2003 creo que fue, hago mi primer trabajo discográfico propio, instrumental, El Sonido Mágico del Arpa Volumen 1. Después ya hice el disco de Navidad Llanera, seguí haciendo las grabaciones cada 5 años de la academia, hice la grabación con mi hermano Nilsson, con él he hecho como 3 trabajos discográficos. Participé en la grabación de unos temas con Aura Cristina Geiner, un trabajo que cuando la novela de La Potra Zaina, ahí me invitó el maestro Isaac Tacha para que grabara el arpa en dos temas. Bueno, eso fueron ahí con varios artistas que tuve la oportunidad de grabar. Grabé después con Jaime Cárdenas en unos temas en la producción discográfica de él, grabé con Julio Croway, grabé otros temas también con Gilberto Romero Excelsior. En total, pues he grabado no sé cuántas canciones, pero sí cerca de 400 canciones. ¿Y composiciones, Hildo, cuántas tiene más o menos? Yo tengo registradas en el momento en Psycho 25 composiciones. Y bueno, haciendo como un salto así ya en el año 2007, resulta que supimos del concurso que se llama Atoviejo Cotrafa, que es un festival que hacen en Bello Antioquia, que es como el segundo festival después del Mono Núñez.
y me fui a concursar allá con una obra inédita y me gané el concurso como mejor obra instrumental en el Festival Atoviejo Cotrafa, ya después de estar retirado de concursos desde muchos años, ya porque yo llevaba sin concursar, no sé, como tal vez 15 años o un poco más, y me metí en ese concurso, logré ganar ese, y el concurso más reciente o el último que ya dije no me meto más a concursar como arpista, fue en el año 2013, donde gané la mejor obra instrumental para arpa llanera con la obra que ustedes vieron al comenzar aquí el podcast, Bajo un cielo azul. Esa fue la mejor obra instrumental en el año 2013. Era para arpa solista, sin acompañamiento. Por eso esa obra ya quedó así, a obra únicamente para tocar como artista solista. Eso fue en el año 2013, me gané el torneo internacional del joropo. Y bueno, digamos, devolviendo un poquito la cuestión, pues con el grupo nosotros seguimos trabajando, sobre todo con mi hermano Silvio, con mi hermano Nilson, ya como en presentaciones y empezando a hacer los primeros conciertos en algunos teatros, organizando eventos, parrandos y todo esto. Entonces con la academia resulta que siempre nos invitaban a concursar a los festivales de llano para llevar los niños a concursar en festival en Villavicencio, en Fuente de Oro, en Castilla, en Tauramena. Fuimos a una cantidad de festivales y los muchachos de aquí de la academia siempre iban muy bien preparados y casi siempre ganábamos todos los premios en los festivales en el llano. Entonces resulta que como que la gente se cansó y empezaron a no invitarnos porque pues lo que empezaron a decir es que los recursos se tenían que quedar en el Meta y no que se los ganara gente de Bogotá. Entonces nos fueron como escurriendo el bulto, como decimos en el argot popular. Y ahí es cuando nosotros pensamos, oiga, tenemos que organizar algo donde podamos hacer visible el trabajo que hace la academia, mostrar nuestros niños, nuestros jóvenes, todo lo que estamos haciendo. Y es cuando decidimos crear el Encuentro Internacional Maestros del Arpa. Entonces, ¿cuál era la idea? Traer grandes arpistas del mundo, no solo del arpa llanera, sino de todas las arpas que más se pudiera, para que los grandes teatros como el Teatro Colón, el Colsubsidio, el León de Grave, el Julio Mario, pues nos abrieran las puertas, porque no es fácil que usted, digamos, como productor llegue digamos, al Teatro Colsubsidio a decir, no, mire, es que para que hagamos una coproducción, una alianza, yo voy a traer los estudiantes de la academia. Entonces, como que ellos lo ven que no, que tienen que darle como otra altura, por decirlo. ¿No? Sí. Sí. Entonces, eso fue en el 22, ¿no? No, esto fue en el año 2014 que arrancamos con ya, 2014. Pero la primera edición no fue del festival. Pero ese fue el parque, perdón, fue el Festival del Parque. Joropo al Parque, que sí, ya más adelante les cuento un poquito de Joropo al Parque. Entonces dijimos, oiga, tenemos que traer grandes maestros para decir en el Teatro Colón, bueno, vamos a presentar a Alfredo Rolando Ortiz, por decir. Se va a presentar Alfredo Rolando Ortiz, se va de Cuba, él es cubano, residente ahorita en Estados Unidos. Vamos a presentar, no sé, a Henry Rubio de Venezuela, vamos a presentar a Nicolás Caballero de Paraguay, vamos a traer a Do Yang Kim de Corea del Sur, a Babou Diabaté de Senegal, de África, con la Cora, etcétera. Entonces, claro, esto le llamó mucho la atención a los teatros, ya cuando dijimos, vamos a presentar a estos, pero el preámbulo de cada concierto, pues vamos a presentar jóvenes emergentes, pues que tienen un talento pues muy bueno, que sabemos que esto va a gustar. Entonces, claro, ahí pero pudimos... Hildo, perdón, antes de que sigas, para poder hacer ese montaje de esa relación internacional, ¿cómo fue? Porque no es fácil, ¿no? Hacer toda esa relación y poder traerlos y poder darse esa pela para lanzarse así. ¿Por qué nos cuenta un poquito esos antecedentes? Porque
no es fácil llegar allá a esos teatros y decir, traigo mira, a Ronaldo Ortiz, traigo a Henry Rubio, Claro, pues Armando, montarse en esa, digamos, en una vaca loca fuerte, pero además muy retadora, muy importante. claro, vea, cuando nosotros decidimos arrancar, pues acá con Margaret, que ha sido la coordinadora artística, mi esposa, que ha sido a veces no tan visible, porque pues, de Sí, pronto la cara más visible del encuentro, pues soy yo, pero ella es la persona que lidera todo esto. Con ella decidimos, oiga, pues tenemos que arrancar, y el primer año lo decidimos hacer en el Teatro EXI, el Dorado EXI, que es de la universidad que tiene ese nombre. Ese teatro queda en la calle 17 con carrera cuarta, más o menos, por ahí. Nosotros alquilamos de nuestra cuenta y riesgo el teatro, confiados en que con la boletería sacábamos los gastos. O sea, no esperábamos que nos iba a quedar algún rendimiento ni nada de esa vaina, porque era justo lo que hiciéramos con la boletería y para pagar los primeros artistas. Recuerdo que el primer artista que trajimos era un artista ha sido tal vez el más grande a nivel mundial, que es el maestro Nicolás Caballero del Paraguay. El monstruo del arpa. Lo pudimos traer en ese primer año. Lo contactamos a través de Facebook, le escribimos, él confió en nosotros porque no sabían ni quiénes éramos nosotros. claro. Trajimos al maestro Nicolás Caballero de Paraguay, trajimos a Carlos Orozco, el metralleta de Venezuela, trajimos a otro artista para esa época, trajimos a Derval Finnegan de Irlanda, de arpa celta, y a otro artista, no recuerdo, se me escapa el nombre en este momento, también de Irlanda. Estos dos artistas de Irlanda fueron patrocinados por la Fundación Salvi. Ya. Ellos nos pusieron, digamos, todo, nos lo pusieron en tarima a estas dos figuras del arpa celta. Entonces, digamos, eso fue un alivio muy grande porque pues traerlos desde a nosotros los recursos no nos daban. Y nosotros trajimos al maestro Nicolás Caballero y trajimos a Carlos Orozco. La boletería la vendimos nosotros a punta de llamadas telefónicas, como decir, llamar a Armando Navarro y decirle, mira, Armando, vamos a hacer el concierto así, así, el valor de la boleta. Creo que para esa época cobramos como a 20,000 o 30,000 pesos la boleta. Era vender, creo que 700 boletas por noche, porque esa era la capacidad del teatro. Pues nos pusimos en esa tarea de imprimimos las boletas y nosotros mismos ir hasta la casa y entregarle las boletas, recoger la plata, porque cuando eso no había todavía el servicio de Nequi ni toda esta facilidad que hay ahorita. Claro. Entonces, eso fue, y entre los mismos estudiantes de la academia, los estudiantes, aquí pusimos también como unos premios para los estudiantes que más vendieran boletas, hubo estudiantes que se vendieron 100 boletas, el otro vendió 80, el otro vendió 50, entonces pusimos de incentivos que a la mayor número de boletas le íbamos a dar un arpa, al segundo lugar un 4, al tercer lugar unas maracas, y así logramos nosotros vender la boletería de las 2 noches. Entonces, sin embargo, yo en ese evento hablé con alguien de la gerencia de música de IDARTES y les dije, miren, nosotros vamos a hacer un evento así, así, nos gustaría que alguien fuera, los invitamos para que vayan y vean el trabajo que nosotros estamos haciendo. Efectivamente fue el gerente de música de IDARTES a uno de los conciertos y claro, él vio, uy, esa organización tan impecable, lleno el teatro y el nivel musical. Entonces él cuando terminamos me dijo, maestro, vea, yo le sugiero que el próximo año usted presente este proyecto a las convocatorias que brinda IDARTES, preséntelo y de pronto, pues yo no le garantizo que va a ganar, pero pues por lo menos esto merece que usted haga ese esfuerzo. Yo cuando esto no tenía mucha experiencia en formulación de proyectos, sin embargo, como pude, formulé mi proyecto, lo presentamos y para el segundo año logramos tener un apoyo pequeño de IDARTES, pero bueno, eso ya era un colchoncito porque volvimos a repetir el segundo año en el Teatro EXI. Hicimos los 2 conciertos, igual manera vendimos la boletería nosotros mismos.
hasta que en el tercer año alguien nos dijo, ¿y por qué no venden la boletería a través de tu boleta? Entonces nosotros decíamos, pero esta vaina, pues yo no sé cómo funciona y eso se nos hace que es como complicado. Sin embargo, pues sí, no, llegamos a hablar con la gente de tu boleta y ese siguiente año volvimos a ganar ya otra vez una de las convocatorias de arte. No recuerdo cómo se llamaba para esa época, creo que era como apoyo a festivales, no sé qué, algo así por el estilo. Y logramos para ese año, que fue el 2017, llevar el encuentro al teatro con subsidio. Logramos establecer un convenio con el León de Grave, para un convenio por 5 años para hacer los conciertos ahí en el León. Fuimos al Gimnasio Moderno, hicimos una alianza con el Gimnasio Moderno. Ese año hicimos 6 conciertos para el tercer encuentro. Fueron 6 conciertos. Aparte de eso, estuvimos en el Teatro Villamayor, hicimos unos conciertos en Ciudad Bolívar. Bueno, eso estuvimos por todas partes. Entonces el impacto, y claro, la boletería la vendimos a través de tu boleta. Para esa época, entonces, también conseguimos un jefe de prensa, era cuando es un señor de apellido Carlos, se me olvida el apellido de él, bueno, era Carlos. Un muy buen jefe de prensa, nos consiguió entrevistas con los principales medios de comunicación, incluso Yamid Amad me hizo un par de entrevistas para ese año en el programa Pregunta Yamid, que lo hacía los viernes, un programa como de interés cultural. Estuvimos haciendo notas para Caracol Televisión, para RCN, para City TV. Ese año fueron como 30 entrevistas y entonces, claro, eso tuvo un impacto súper importante, pues ya les empezó a interesar la cuestión del encuentro. Nosotros llevábamos nuestros grupos a cada una de las notas. Yo me llevaba mi propia arpa y en cada nota iba y tocaba una canción y me entrevistaban. Pues ya al ver que llegaba usted con el instrumento, como que eso tenía más aceptación para que lo entrevisten, porque esto no es fácil que usted mande un boletín de prensa a cualquier emisora y le abran los micrófonos de una, no. Ellos ven si les interesa, si no les interesa. Entonces, de ahí para acá hemos tenido una muy buena relación con los medios de comunicación y es así que muchas veces en muchos de los encuentros, porque ya este año son 12, digamos, la sección de farándula se hace directo desde la academia. El año pasado CMI lo hizo en directo desde acá de la academia, Caracol, RCN, que llega al encuentro internacional. Entonces, por eso usted se mete a buscar en Internet Encuentro Internacional Maestros de Arpa y encuentra cualquier cantidad de notas, entrevistas, publicaciones en prensa, de todo. Entonces, eso nos ha ayudado a tener un gran posicionamiento. Y ya como desde el año 2018 para acá, pues hemos participado ya en convocatorias del Ministerio de Cultura, en convocatorias del Programa Distrital de Apoyos Concertados, y casi todos los años hemos sido ganadores. Entonces ya también, digamos que yo tengo una mayor experiencia en formulación de proyectos y casi todos los años hemos logrado, pero también hemos sido unos buenos gestores y hemos logrado conseguir el apoyo también de la empresa privada. No nos hemos quedado ahí de que solo si... sí, o sea que si nos ganamos la convocatoria de IDARTES o de Ministerio, hay encuentro, y si no nos ganamos no hay nada, no. Igual hubo un año que no ganamos nada y con el apoyo de la empresa privada sacamos adelante el encuentro. Entonces, digamos que hemos logrado tener ese posicionamiento. Y ya a nivel, digamos, latinoamericano, de todos los festivales que se hacen, este es uno de los que ha tenido como una mayor atracción para los artistas que quieren venir, porque pues aquí nosotros les ofrecemos muy buenas garantías para que vengan en cuanto a tiquetes, hotel, comida, honorarios, todo absolutamente se le paga a los invitados. Y es así que ya tenemos como 65 arpistas que han venido de todo el mundo, de arpa celta, arpa galesa, arpa eléctrica, arpa clásica, arpa jarocha paraguaya, mirandina, arpa cora, el gallego de Corea del Sur,
y hemos tenido, bueno, pues obviamente la arpa llanera. Han sido 10 tipos de arpas que hemos tenido en el encuentro, 65 invitados internacionales, y por Colombia pues hemos tenido pues a los principales arpistas, porque aparte de solamente hacer los conciertos, nosotros también lo hemos enfocado en exaltar el trabajo de los pioneros del arpa en Colombia, y es así que le hemos hecho homenaje, empezando por David Parales en el primer año, René Devia, después Mario Tineo, el desaparecido Carlos Rojas, después estuvo el maestro Alfredo Rolando Ortiz, que le hicimos homenaje, Abdul Farfán, ha estado Lisímaco Sánchez, el artista que grabó con Luis Ariel Rey, se me escapa el nombre de los otros artistas, Edmar Castañeda, que fue el más reciente, creo. Han sido ya 10 artistas que le hemos hecho homenaje a artistas pioneros, a Ramón Cedeño, el otro artista. Entonces, todo esto lo hemos enfocado en exaltar básicamente el arpa sin tener egoísmo de que por qué yo como arpista le estoy haciendo homenaje a otro arpista si a usted nunca le han dado nada. Pues eso a mí la verdad no me interesa si me tienen ese reconocimiento o no, pero lo hemos hecho de corazón. Y también ya, digamos, después de estos 11 años, este año el encuentro va a ser del 11 al 14 de septiembre, será la 12ª edición. Y como un apéndice, hubo un proyecto dentro de este mismo proyecto, Maestros del Arpa, nació el año pasado, en 2024, el concurso Mujer y Arpa, que exalta el talento de mujeres artistas, intérpretes del arpa llanera, como una manera de tener un festival que sea femenino de artista, porque nunca lo ha habido. La mujer siempre ha estado como excluida y nosotros hemos querido como tener esa inclusión. Y es un evento que está agarrando también una fuerza increíble. El año pasado tuvimos 30 y pico de participantes de Colombia, de Venezuela y de México, y este año igualmente. El concurso como tal va a ser el 23 y 24 de agosto, el concurso Mujer y Arpa. Entonces, digamos, le hemos metido fuerte por ese lado, pero digamos, paralelo a todo esto de lo que es la Academia Llano y Joropo, los procesos de formación, hemos tenido estos procesos de circulación con lo que es el encuentro, y a raíz de la pandemia nosotros como Academia Llano y Joropo creamos la primera plataforma para enseñanza de arpa, cuatro y maracas. Es una plataforma que se desarrolló con el apoyo del Ministerio de Cultura y que a la fecha que yo conozca es la única que hay, una plataforma muy completa, donde los estudiantes de cualquier parte del mundo se pueden inscribir directamente, tiene la facilidad de hacer el pago en línea a través de tarjeta de crédito, débito, como lo quiera hacer, le genera usuario, contraseña para que usted ya ingrese a estudiar arpa 4 o maracas. Entonces tiene ahí todo, digamos, está hecha con la experiencia que hemos recopilado a lo largo de casi 40 años en los procesos de formación. Entonces, digamos, la academia se complementó también, aparte de las clases presenciales, las clases virtuales. Y en pandemia, digamos, las cosas buenas que nos trajo la pandemia, nació el programa Pinceladas de Llano en la emisora de la Universidad Nacional, Radio UNAL. Eso fue en el año 2020. Y ya llevo 5 años dirigiendo este programa, que es todos los domingos a las 4 de la tarde. Entonces, digamos, de ese niño tímido que salió por allá de la vereda San Nicolás en Acacías, que llegó aquí a Bogotá hace poco más de 40 años, que le daba pena hasta entrar a una panadería a comprar unos huevos, una bolsa de leche, me daba pena hablar. Pues me metí en la cuestión de la radio y ya llevo 5 años, y en el año 2022 resulta que ahí empieza este otro proyecto que, bueno, ese es un proyecto de IDARTES, que se institucionalizó a través del Consejo de Bogotá como lo de Joropo al Parque. Resulta que ahí necesitaban un experto en música llanera para hacer la presentación de Joropo al Parque. Inicialmente llamaron a mi amigo y cantante Francisco Pacho Roa, a través también de un amigo de él que tenía cercanía con el canal. Le dijeron a él, mire, oiga, ¿usted conoce a alguien que
que pueda hacer la presentación, que sepa de música llanera para Joropo al Parque estamos necesitando. Y él le dijo, mire, yo conozco a Francisco Roa, que es un cantante que él siempre es presentador de música llanera. Él siempre ha sido el presentador del encuentro, en todos los Ajá. teatros. Entonces, claro, cuando le dijeron a Pacho, pues él también no, pero y que necesitaban una mujer que quisiera como pareja para presentar con él, pero resulta que no, él no tenía en el momento quien, quien lo hiciera. Entonces le digo, no, mire, yo conozco a fulano de tal que él tiene programa de radio y que tiene pues también un poco de experiencia porque él cuando hace la gira de medios para el encuentro pues lo entrevistan y como que conoce un poco el manejo de esto. Y les dio el número y me llamaron. Y ahí, pues claro, cuando me dieron era para televisión, yo no tenía ninguna experiencia en esto, pero yo dije, pues listo, pues yo le hago. Y efectivamente arrancamos con Francisco Pacho Roa en el año 2022 para el Canal Capital, haciendo la presentación para el Canal Capital de Joropo al Parque. Y ya llevamos 4 ediciones, hemos estado ya 2022, 23, 24 y este año 2025 que también hicimos el Joropo al Parque. Entonces, digamos que aparte de la academia, pues como que me fui metiendo por diversas ramas y todo esto de la Sí. música y pues complementando el conocimiento que tengo. No, Hildo, ha hecho una carrera majestuosa, increíble, grande. Yo creo que es un ejemplo, Hildo. Es un ejemplo y qué bueno que los estudiantes, las familias de los estudiantes, conozcan toda esta historia porque eso es una forma de presentar que hay cosas que se pueden hacer, a pesar que no hay, digamos, el apoyo. Debería estar de un Estado apoyando a esos niños cuando llegaron de los llanos por X o Y razón, ¿no? Que deberían haber estado estudiando oficialmente en una escuela de música, pero que solo de una u otra forma de autogestión y de esa capacitación personal, familiar, pero de esa capacidad también solidaria porque uno a veces se piensa, Hildo, que cuando se llega a Bogotá se puede perder también todos esos valores, ¿no? Porque llegar a Bogotá es empezar a pelear con el oxígeno, a pelear en el transporte, mirar a ver quién sobrevive desde el mundo individual, pero usted lo que hicieron fue fortalecerse como familia, como artistas, como seres humanos, que creo que es muy valioso. Y uno empieza a ver que Bogotá entonces Hildo, como para ir ya terminando nuestro programa, ¿qué se puede, digamos, ya para poderlo centralizar? Bogotá, entonces, ¿qué se le convierte a Hildo Aguirre y a su familia? ¿Cómo ve Bogotá una ciudad y que de pronto se puede volver agreste, ¿no? Por su cantidad de gente, por su agite. Pero después de toda esta historia, cómo lo podemos mirar? No, Armando, pues yo digo, yo por Bogotá siento el cariño más grande que pueda sentir por una ciudad, más que de pronto por donde nací o donde empecé la música, porque definitivamente fue la ciudad que me abrió las puertas y que nos ha abierto las puertas a todos y que hoy día es la plaza más importante del joropo en Colombia, por encima del torneo del joropo, por encima del cimarrón de oro, por encima del festival que usted quiera de música llanera en Colombia, está Bogotá, una ciudad que le brinda oportunidades no solo a la gente que llegó del Meta, del Casanare, de Arauca, del Bichá, sino también, por ejemplo, a los venezolanos que llegaron en esa diáspora buscando aquí también qué hacer y también Bogotá ha respondido con toda esta gente que vino de Venezuela también buscando cómo desempeñarse en lo musical. Le ha abierto las puertas a los jóvenes, a los niños. Yo, por ejemplo, vivo muy agradecido de que mis hijos, Sergio Nicolás, Tata, han logrado también consolidarse con su proyecto del grupo Herencia. Ya en 2 oportunidades han sido el grupo que ha ocupado el primer lugar en la convocatoria de Joropo al Parque y se han ganado cualquier cantidad de convocatorias con el ministerio, con la Secretaría de Cultura, con la alcaldía local. Han viajado por el mundo. Mi hijo ya ha tenido la oportunidad de estar en Europa, de estar en Estados Unidos, de estar en Centroamérica, en Sudamérica, recorriendo.
llevando la música, igual que también me pasó a mí ya después como del año 2010 que pude empezar a circular, estar haciendo talleres de arpa llanera en Irlanda, quien lo creyera que yo le estuviera enseñando a un grupo de 50 arpistas celtas, enseñándole a tocar música llanera, que haya estado también en Italia, que haya estado en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en México, en muchas partes llevando la música, pero también por las oportunidades que me ha brindado Bogotá. Si yo me hubiese quedado en los llanos, yo pienso que no, tal vez yo nunca hubiese sido un artista que me hubiera dedicado a esto, sino que lo hubiera hecho tal vez como por un hobby y me hubiera quedado tal vez trabajando en el campo. Yo siempre he dicho, tal vez yo hubiese sido una persona que me hubiera quedado trabajando la tierra sin poder terminar tal vez de estudiar ni el bachillerato. Pero Bogotá yo pienso que definitivamente es una plaza muy importante, que si alguien realmente quiere salir adelante en lo musical, tiene que pasar definitivamente por Bogotá, porque es difícil desde la provincia proyectarse ya como a otro nivel. Entonces, Bogotá me parece que a pesar de las problemáticas que tenga, es una ciudad que nos sigue brindando las oportunidades, es una ciudad que lo acoge a uno, que aquí toda la gente que ha nacido y que aprende en la Academia del Llano Joropo, pues se sienten contentos y pues con el trabajo que se hace, es para mí pues importante saber que cuento con el agradecimiento de mucha gente que ha pasado por la academia, así como hay agradecimiento, pues también hay desagradecimiento de muchas personas, pero bueno, eso son cosas que uno tiene que acostumbrarse y que sabe que eso puede ocurrir en cualquier momento. Claro. Hildo, ¿qué cree que Bogotá se ha quedado con la sonoridad o de la cultura llanera? ¿Qué ha sentido? ¿Cómo ha cambiado de esa época que llegó del 80, 79, 80, 81 al 2025? Si hace un mapeo de la cultura bogotana, ¿qué puede haber quedado ya en la gente y que jamás se podrá quitar ya de de toda esta dinámica? ¿Qué es lo que más uno pudiera como exaltar? Pues hay muchas cosas. Yo pienso que eh, obviamente de lo que llegó en los años que yo llego aquí a Bogotá, porque ya había gente que había llegado, yo llegué en el año 82 más o menos, había unos que ya hacía 12 15 años habían llegado. Sí, Esa es como otra historia que hay 12 15 años atrás, pero tampoco es una historia muy grande, muy amplia, ¿no? Entonces, digamos que aquí la ciudad recoge tal vez como lo que uno le propone al comienzo, pero también poco a poco le va diciendo que usted tiene que ir incorporándole otras cosas a la música si también quiere complacer a otro tipo de públicos. Obviamente hay el que se quedó únicamente enfocado en lo estrictamente criollo, folclórico, llanero, y hay otros que, como el caso mío y de otros colegas, de pronto quisimos ir un poco más allá, ya explorar el arpa en otros contextos. Y eso también pienso que es lo que nos abrió las puertas para poder circular a nivel internacional. Pero definitivamente Bogotá se ha quedado con el cariño de la música, con el cariño de lo que es el baile del joropo, con la cantidad de asaderos que la gente puede siempre los domingos salir con su familia a comer carne asada, a comerse una yaca, todo lo que tiene que ver con los luthieres se establecieron la gran mayoría en Bogotá, los que hacen los atuendos, el caso, por ejemplo, de Enrique Mendoza, de muchos otros. Las academias que, digamos, para la época que yo empecé, se popularizaron muchas, aunque a la fecha no quedan, porque, digamos, esto también se volvió como de una enseñanza un poco más informal, de que el maestro enseña en la casa o va también dando clase a domicilio, pero para la época de antes, pues está el Centro Cultural Llanero, Academia El Llano y Joropo, Academia El Alcaraván, después estuvo la Academia de Mario Tineo, Arpegios, la de Félix Ramón, Jorge Vaca también para esa época,
después ya salió la academia de Gilberto Pérez, la academia de Miguel Ángel Guevara, la academia de Iván Celi, que también poco a poco desaparecieron, pero igual todas estas unieron fuerzas y fue lo que hizo que creciera el joropo para que hoy día exista Joropo al Parque y haya sido, aunque falta todavía la sanción presidencial, creo, declarado como el joropo como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Entonces, todas estas cosas se han aunado para que logremos llegar hasta donde hemos llegado y a tener Grammys y todos estos premios importantes para el folclore llanero. Sí, Hildo, no, imagínense, ya es ver en la Plaza Bolívar llena, eso es una cosa increíble que anteriormente uno no veía, porque había un público muy, ¿no? Muy pequeño, muy grupos muy pequeños. Ahora ya escucha todo el mundo, el boyacense, el costeño, los extranjeros han asumido la música llanera y el folclore y la cultura llanera. Hildo, si tuviera el arpa aquí al frente, ¿qué le diría al arpa? No, yo siempre les he dicho a mi familia y a muchos amigos que para mí el arpa no sé, es como mi esencia, es como mi sangre y es como mi todo. Yo digo, al arpa le debo la familia que tengo, haber podido sacar a mis hijos adelante, que son profesionales en sus carreras, son profesionales en la música, haber podido ayudar a muchísimos artistas, porque son más de 4.000 estudiantes que han pasado en 36 años por la academia, algunos que siguieron con la música como un proyecto de vida, a crear todos estos proyectos que han salido. Eso todo se lo debo al arpa, el haber podido recorrer el mundo, el haber podido hacer grabaciones, el haber podido que mis hijos también recorran el mundo. Pues el arpa, yo digo, mientras Dios me lo permita, así sea que toque el arpa para mí solo, pero el arpa siempre va a estar conmigo hasta que yo pueda mover los dedos y hasta que también tenga como la razón, la conciencia para poderlo hacer. Entonces, es algo que para mí el arpa es mi vida. Totalmente, Hildo. ¿Qué nos espera ya entonces? Bueno, de tantas cosas, ¿qué aspira más? No, hay muchas cosas ¿Qué que hay aspira? que ¿Qué nos hacer. falta por hacer, mejor dicho? No, pues yo digo que bueno, en cierta medida lo que he querido lo he podido hacer. Hay cosas que por el camino va viendo uno como la necesidad, el problema, como cuando uno arranca a escribir, a formular un proyecto, lo primero es identificar una problemática para ahí sí meterle mano. Entonces, a medida que uno empieza a trabajar todo esto, empieza a ver como qué necesidad hay o qué problemática hay para que la tratemos de resolver. Pero yo pienso que por lo menos seguir manteniendo lo que se ha hecho, pues para mí sería suficiente, seguir con la academia, seguir con el Encuentro Internacional Maestros del Arpa, seguir con Mujer y Arpa, el concurso, seguir con la plataforma virtual, con la difusión a través de medios de comunicación. Yo pienso que es algo que ya, de hecho, me tienen ocupado todo el tiempo. Esto no puedo dar el brazo a torcer porque es algo que abarca mucho el tiempo. Entonces yo pienso que con lo que hay estaría bien y habrá cosas que se pueden de pronto por el camino ir ajustando, pero con esto yo me siento más que satisfecho. Sí, claro. No, un Grammy. ¿Han pensado en sistematizar todo esto en un libro? Toda esta historia y todo este trabajo de la academia y todo Sí, esto reaccionar. es algo que lo he pensado. Obviamente no sé si más adelante ya tenga como unos tiempos más libres para sentarme, para escribir, para dejar plasmada toda esta vida, porque pues son ya más de 40 y pico de años de historias, de cosas para contar. Sería muy bueno, ¿no? Poder dejar plasmado parte de este recorrido artístico en un libro, sino por lo menos aquí ya en esta entrevista, en este podcast, ya la gente va a conocer, pues así a grosso modo, un recorrido muy rápido,
pero bueno, es yo creo que la esencia de del trabajo que se ha hecho. Sí, Hildo, bueno, no, Hildo, pues agradecerle muchísimo, ¿verdad? Primero agradecerle por todo ese trabajo maravilloso que ha hecho por la música, por el país, porque es que es una forma de hacer paz, eso es una forma de construir y de reconstruir comunidad, familias, cuántas familias acompañan a sus hijos a generar ese círculo tan que se ha perdido de este sistema tan cruel, tan difícil, ¿no? De la modernidad que nos ha fraccionado, pero que la música de una u otra forma nos recoge. Y a través de todos esos eventos y esas acciones artísticas, Hildo, pues de una u otra forma está reconstruyendo el tejido familiar, social, ¿no? Y generando paz que tanto necesitamos en estos momentos del siglo XXV, el siglo XXI, perdón, del XXV, donde ahorita en este momento pues está una crisis mundial, ¿no? Donde la gente se está matando, pero ustedes ahí están haciendo es paz, vida, convivencia. Y creo que eso es lo que cada vez necesitamos, nos fortalece muchísimo, además que la institución, digamos que la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Secretaría de Cultura estén fortaleciendo y estén apoyando esta clase de proyectos, porque eso es lo que se necesita un Estado, ¿no? Que siga fortaleciendo esta clase de propuestas. Hildo, ya como para terminar, ya última reflexión, ¿qué queda por decir? Que diga, uy, hombre, nada, se me quedó por fuera del tintero, lástima no haberlo dicho, es el momento de decirlo, ¿qué sería el reconocimiento a quién más? A Margaret, esa compañera, ¿no? Esa fórmula que es compañera, amiga, esposa, amante y artista, ¿no? Entonces, no sé Claro qué que más sí, quiere decir más ahí frente a eso. claro que sí. Yo pienso que pues ha sido ella como ese bastión y ese estandarte para todas estas locuras que estamos haciendo con todos estos proyectos, porque hay momentos que uno como que dice, no, yo creo que el otro año no le jalo a esto, porque cuando está uno tan ahorcado, como que uno dice, no, pero después cuando termina y dice, no, pero hagámosle otra vez. Y obviamente pues ella es la cómplice, la que está ahí pues para mover la ficha, porque ella tiene una capacidad también de relacionarse con el uno, con el otro, de hacer, vea que ya conseguí esto, que ya hablé con fulano, que hagámosle por aquí, que hagámosle por allí. Entonces ya cuando uno tiene como ese equipo y que este equipo de trabajo cada día crece más, pues uno siente que de pronto puede aliviar la carga. Obviamente, pues mi mamá, pues es la persona que uno pues sabe que le debe todo porque es el núcleo de nuestra familia y la que pues está ahí y sabe uno que por ella es que está uno aquí todavía en esta lucha. Y obviamente ese equipo que tengo hoy día pues con Margaret, con Nico, con Tata, con Daniel, con toda la familia Llano y Joropo, como nosotros los llamamos aquí, los estudiantes, los padres de familia, los alumnos, exalumnos, los seguidores, pues digamos, ahí tiene uno la plataforma para seguir impulsando cualquier proyecto porque uno sabe que esta gente lo va a respaldar en cualquier momento. Es mucha la gente a la que tengo que agradecerle por todo lo que han aportado de toda la gente que pertenece a este ecosistema de la música, como la gente de los medios de comunicación, como la, la, los, las entidades públicas y privadas que nos han echado la mano para todos estos proyectos. Yo pienso que uno a todos y cada uno les debe a Claro. muchísima gente, a la gente que ha hecho música, de la cual uno también se ha agarrado de ahí para hacer su trabajo. Entonces ha sido en estos 40 y pico de años muchas las personas, y yo si algo tengo es que soy una persona muy agradecida con todo el que me tendió la mano y que uno sabe que aportó algo para uno salir adelante y pues llegar a hacer lo poco o mucho que haya podido hacer. Sí, no, totalmente. Vamos a escuchar para irnos de este encuentro maravilloso, de enviarle un abrazo a Hildo, a toda la familia, a la mamá, bueno, a todos, porque se recuerdan de corazón. Además, esta entrevista no solamente lo hacemos
reconstruir nuestra historia, nuestra identidad, sino de una u otra forma también ha servido para reencontrarse uno con los amigos, con la familia que hicimos en esa época, hace 40, 50 años, tocando cuando éramos muy jóvenes. Hildo, vamos a presentar un poco este grupo de arpas que también pues es de la academia de ustedes, ¿no? Claro, ese es otro de los proyectos, el grupo Arpas de Colombia. Yo pienso que es el grupo institucional de la Academia del Llano y Joropo y el grupo más importante de arpas que se ha conservado desde hace más de 25 años. Hemos hecho 5 trabajos discográficos con el grupo, con diferentes generaciones de artistas, y es el grupo a mostrar en cada uno de los encuentros. Siempre es como la atracción principal, que la gente quiere ir a ver esta agrupación ya con arpistas profesionales, porque todos los muchachos que están en Arpas de Colombia son con unas trayectorias increíbles, ya de recorrido a nivel mundial, como el caso de mi hijo Sergio Nicolás, el caso de Wilmer López, muchacho que ha recorrido el mundo con el arpa. Ahí está Juan Esteban Guzmán, está André Felipe López, Carlos Lara, Diego Felipe Morales, está también se me escapa, Juliana Gómez. Bueno, han sido como 15, 16 artistas que han integrado esta agrupación, y generalmente se mantiene más o menos en 10 artistas, los cuatristas, liderados por el maestro Juan Carlos Contreras, los maraqueros, ahí está Tata, está Omar Rey, está Camilo López, en los cuatros también está Jorge Mario Gómez, Vanessa Hoyos, María Camila Garzón, está Chami, está, bueno, han pertenecido varios, entre ellos Julián Wilches. Es una cantidad de cuatristas a lo largo de estos 25 años. Bueno, el grupo como tal ha pertenecido ahí como más de 60 músicos. Los que estoy nombrando son de esta última generación, así que los pueden apreciar, y el 13 de septiembre estarán en el Auditorio Fabio Lozano a las 7 de la noche en el 12º Encuentro Internacional Maestros del Arpa. Ah, qué bien. No, y una alegría también ver a las mujeres tocando. Yo creo que la música es ser también colocar precisamente todo ese, digamos, ese desarrollo importantísimo de enfoque de género, ¿no? De colocar en equidad de género, ver las niñas tocando ahí con los compañeros, eso es una cosa maravillosa. Bueno, Hildo, te Bueno, enviamos un abrazo, hombre, gracias por todo, un abrazo, verdad, a la música, un abrazo muy cordial a todo ese grupo de colaboradores y colaboradoras y a los artistas que le han venido acompañando. Nos vamos a despedir entonces con este instrumental compuesto además por el maestro Hildo Ariel. Un abrazo para todas y bueno, todos. un abrazo, y bueno, a esto quedará ahí para la memoria más adelante, para los que quieran saber un poco de la historia del joropo en Bogotá.